El tema que hemos estado abordando es Yeshua cumple las funciones mesiánicas. Se ha escuchado, se ha especulado mucho con respecto a quién será el Mashiach. ¿Cuándo vendrá Mashiach? Entonces, al ver en la palabra, al ver la profecía, al ver la escritura, podemos tener referencia de Mashiach. Ciertamente, el Eterno, nuestro Abacados, dio referencia para Mashiach. ¿Quién sería el Mashiach? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las funciones que él llevaría a cabo? Comparando el Tanaj con las buenas noticias, es decir, los libros desde Génesis hasta Revelaciones. Ahí podemos encontrar con certidumbre, con verdad, acerca de quién es el Mashiach. En Isaías capítulo 53, ahora versículo 3 hasta el versículo 7, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Hasta aquí la lectura. Isaías 53 refleja el sufrimiento del Mashiach. Ahora, tenemos que ver que no se trata del profeta Isaías, ni tampoco se refiere al pueblo de Israel. Tenemos que precisar esto. Sino una figura que sería la persona indicada de llevar a cabo este rol que se presenta en este capítulo. Es un mensaje de redención. Y está a cargo de un líder, de un hombre, de una persona que sería la encargada de llevar a cabo este propósito divino. Entonces, podemos ver ahora que esto sí se cumplió. Es decir, tuvo nombre. Mateo capítulo 27, versículo 11 hasta el versículo 14. Y dice: Yeshua fue llevado delante del procurador, y el procurador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua dijo: tú lo dices. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero no le respondió ni una palabra, hasta el punto que el procurador se asombró
en gran manera. La única persona entonces que calificó como Mashiach es Yeshua. Y en este caso cumple la profecía del profeta Isaías. Ahora, tenemos también en el Salmo capítulo 22, 18. Dice: repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi túnica echaron suertes. Encontramos también la profecía de David, y en este caso no se refería a sí mismo, sino siendo él profeta, recibió el mensaje de nuestro Abacados para dar a conocer al personaje que el Eterno nombraría o haría como su Mashiach sufriente. Y en este caso es Yeshua. Así que encontramos claramente el cumplimiento. Es decir, nada de lo que se citó en la profecía se ocultó. Y veamos ahora en el libro de Juan, Yohanan capítulo 19, versículo 23 al 24. Cuando pues los soldados crucificaron a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y la túnica, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros: no la rasguemos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Una de las características de Yohanan es mencionar una palabra muy importante: la escritura. Para que se cumplan las escrituras, para que la escritura se cumpliera. De esta manera, Yohanan narra, da a conocer el cumplimiento de la profecía. En este caso, él está constatando lo que dice el Salmo 22, versículo 18, que efectivamente lo que se pronunció en los labios del profeta se hizo real en la persona de Yeshua. Cuando Yeshua estaba en la cruz, ahí entonces encontramos lo que la Escritura decía: echemos suerte, ¿para quién será? Y así podemos seguir ahora la secuencia de la profecía. Podemos ahora verificar el Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay sosiego para mí. Hasta aquí la lectura. Entonces, aquí encontramos también expresiones como si David sintiera el abandono del Todopoderoso. Pero él, siendo profeta, entonces el Eterno lo usa para poder transmitir el mensaje que sería cumplido a futuro. Y encontramos Mateo capítulo 27, versículo 46. Y dice: y alrededor de la hora 9, Yeshua clamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y algunos de los que estaban ahí,
al oírlo decían: a Elías llama este. Hasta aquí la lectura. Una vez más podemos verificar que tal como dio el profeta el mensaje, se llevó a cabo en los hechos, en la vida de Yeshua cuando se encontraba allá en la cruz. Se siente abandonado, se siente solo. Es necesario que este ser cumpla el propósito de nuestro abacados: presentarse delante del Eterno como un sacrificio vivo. En este momento lleva sobre sus espaldas el pecado de su pueblo y el pecado del mundo. Y como tal, sufrió la angustia, sufrió el dolor, sufrió la amargura. Y por extensión de la palabra podemos decir el abandono. Ahora seguimos con el Salmo mismo, 22, versículo 7 y 8. Dice: todos los que me ven me escarnecen, hacen una mueca con los labios, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Eterno, que el Elohim lo rescate, puesto que en Elohim se complacía. Esta es otra profecía que da a conocer David acerca de lo que sería en el futuro, que debe ser revelado. Regresamos a Mateo capítulo 27, versículo 39 hasta el 42. Dice: y los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: él que derriba el santuario en 3 días lo edifica. Si eres hijo de Elohim, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De igual manera los principales sacerdotes, burlándose junto con los escribas y los ancianos, y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, baje ahora de la cruz y creeremos en él. Nunca pensaron que era necesario que Yeshua tenía que cumplir todo lo que estaba escrito. Nunca se imaginaron los líderes, no pudieron asociar lo que estaban escuchando o lo que estaban viendo o lo que estaban palpando con lo que dice la Escritura, los profetas o el Tanaj, con los hechos que se manifestaban en ese momento. Entonces, una de las cosas peores que puede pasar al ser humano es precisamente la ignorancia a la Escritura. Es decir, la gente de aquel entonces estaba más familiarizada con las tradiciones. Estaban siempre en conexión con todas las tradiciones, menos con las Escrituras. Como podemos ver el ejemplo claro en la historia de las Escrituras, cómo los líderes no pudieron asociar entonces las tradiciones con la vida, el ejercicio de Yeshua, y que Él es Hamashiach en medio de ellos, y no lo pudieron reconocer por no conocer las Escrituras. Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta es la profecía. Ahora,
El cumplimiento lo hallamos en Juan capítulo 19, 28. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Si en ese momento, cuando él declara su necesidad de que alguien le diera agua, pudieron haber recordado la profecía, pero en ese momento la mente estaba cerrada y no podían comprender que lo que estaban haciendo es cumplir lo dicho por el profeta. Mientras Yeshua se encontraba en la cruz y que se buscaba acelerar la muerte de Yeshua, puesto que el tiempo festivo para el pueblo judío se acercaba, la hora para dar inicio a la celebración del Pesaj. Lo que tenían que hacer es quebrar los huesos de los que estaban en la cruz y, sin pensar, estaban llevando a cabo una profecía que está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 46. Se comerá en la misma casa, no sacarás nada de la carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Es la indicación de nuestro Abacados con relación al sacrificio del Cordero. El Cordero que murió en Egipto para dar vida a los israelitas, a los hebreos que se encontraban en ese lugar. El Eterno había hecho un pacto con toda la nación de celebrar aquella noche el sacrificio de los corderos. Cada año el pueblo de Israel debía de celebrar la fiesta del Pesaj. Ahora, el requisito es que no debe quebrarse ningún hueso del cordero. Es decir, se tiene que cuidar mucho el sacrificar un cordero para la fiesta del Pesaj. No se debe de desintegrar los huesos, se debe mantener enteros los huesos, que solamente el fuego sería para desintegrar las partes, pero no quebrar ningún hueso. Entonces, tenemos que esta profecía, esta celebración que se hizo evidente en cada fiesta de Pesaj, se cumplió proféticamente en la persona, en la figura de Yeshua. Porque cuando él estaba entonces en la cruz y se acercaba el tiempo del Pesaj del pueblo judío, y no querían que ningún reo quedara en la cruz, sino que todos ellos murieran antes de la hora señalada para poder sepultarlos y de esta manera poder celebrar el Pesaj. Entonces veamos lo que sucedió ahora con Yeshua. Juan capítulo 19. Primeramente vamos a leer los versículos 31 y concluimos así con el 36. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el Shabbat, pues es el día de aquel Shabbat, era grande, rogaron a Pilato que les fuera quebradas las piernas y fueran quitados.
Fueron por tanto los soldados, quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo había visto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Hasta aquí. Así que encontramos entonces el cumplimiento de esta profecía, que la celebración del Pesaj es la figura del sacrificio de Yeshua HaMashiach, el Tanaj. Son instrucciones de nuestro Abacados, enseñanzas para activar al pueblo en ese momento a obedecer. Uno. Y el otro es instruir al pueblo para las cosas que habrán de suceder a futuro. Nuestro Abacados ha mantenido a su pueblo de esta manera durante largos años. No es solamente la lectura, no es solamente el leer, sino también entender el mensaje que anuncia nuestro Padre Celestial, que habrán de suceder a tiempo futuro. Entonces, las fiestas bíblicas, los tiempos señalados del Eterno, son mensajes que habrán de suceder en el futuro. Por eso es muy importante para nosotros retomar, concientizarnos con la Escritura que el Eterno nos ha entregado a nosotros. No solamente es para que encontremos un beneficio propio, sino también comprender lo que el Eterno quiere que hagamos y lo que el Eterno espera hacer en el futuro. Y en este caso, Él estaba anunciando la llegada de Mashiach, pero el pueblo no estaba preparado para recibirlo, porque no lo entendieron. Y la razón es que no conocían las Sagradas Escrituras. Por eso Yeshua les decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante lo que Yeshua señalaba en su tiempo. Ahora pues, continuemos. El libro de Isaías, una vez más, capítulo 53, versículo 9. Dice: y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta es la profecía que encontramos, que sería él sepultado entre los ricos. Hemos dicho que lo que el Eterno especificó para la vida de Mashiach en su venida se cumplió tal como el Padre lo especificó. Nada quedó fuera. El Padre había declarado las cosas que tenían que suceder. Bastaba pues que el pueblo se familiarizara con el contenido. Mateo capítulo 27, versículo 57 hasta el 60 dice: llegado el atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre Yosef,
el cual también se había hecho discípulo de Yeshua. Este se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que le fuera dado. Yosef, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la roca, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se retiró. Hasta ahí. El versículo en su inicio dice: llegado al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre Yosef. ¿No dice eso la profecía? La profecía decía: y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que esta es la enseñanza entonces que encontramos en Isaías y también en Mateo con relación al sufrimiento, la muerte y la sepultura de Yeshua. Muy bien, ahora vamos a Salmo capítulo 16, versículo 10. La profecía declara: porque no dejarás mi alma en el Sheol. Es decir, el cuerpo no iba a permanecer en la sepultura. Ni permitirás que tu Kadosh vea corrupción. Es decir, el cuerpo no se iba a descomponer. Esta es la profecía. Ahora veamos Hechos 2:27. Y seguimos hasta el versículo 32. Pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, y sabiendo que Elohim lo había jurado, sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección de Hamashiach, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces encontramos pues que Kefas está dando a conocer lo que está escrito en la profecía. Es uno de los pocos judíos que entendieron acerca de la profecía.